Ahí está. Ok, estamos listos. Ya. Buenos días a todos los presentes. Soy Sofía Saavedra, junto con Flavio Mora, estudiante de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Vamos a hablarles sobre la pizarra digital en el aprendizaje de la matemática en las tutorías online. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en base a todo lo que ocurrió desde el año pasado con el estallido social y este año con la pandemia, SEADE, que es el Centro de Acompañamiento del Estudiante de la universidad, ha tenido que buscar nuevas formas de llegar con tutorías estudiantiles a toda la universidad, valga la redundancia. Esto lo ha hecho mediante el programa Zoom. Cabe destacar que SEADE ha conseguido cuentas Zoom Premium para todos los tutorados del programa, y en base también a nuestras necesidades de nuestra área en específico, que es matemática. Esto lo relacionamos más que nada con el uso de la pizarra al momento de nosotros realizar nuestras clases, y también a la necesidad que presentan los tutorados al momento también de estar en las tutorías. Siguiente diapositiva. Bueno, Inoda en el año 2009 señaló que las pizarras digitales interactivas tienen como propósito facilitar al estudiante la adquisición de conocimientos y habilidades y al profesor la realización de su tarea docente. Si bien en esta pequeña cita la autora se refiere específicamente a las pizarras digitales interactivas, creemos que el propósito de implementar una pizarra en el proceso de enseñanza-aprendizaje sigue siendo el mismo, independiente de la pizarra e independiente del contexto. Es por esto que hemos tenido que buscar nuevas alternativas a esta pizarra física con la que contábamos en las tutorías de manera presencial, ahora en el ambiente virtual en el que nos encontramos. También cabe mencionar que esta fue una de las primeras necesidades detectadas en acompañamientos formativos, que son instancias organizadas por SEADE, como mencionó mi compañera anteriormente, en el cual nos reunimos a dialogar sobre nuestras dificultades y necesidades en nuestra acción tutorial. Bueno, ¿y qué hicimos frente a esta necesidad? Lo primero que podemos mencionar es que Internet nos ofrece una serie de pizarras virtuales que se pueden acomodar a nuestras necesidades como tutores del área de matemáticas. ¿A qué nos referimos con esto? No es que estemos excluyendo a otras áreas o otras asignaturas, sino que como tutores de matemática tenemos ciertas necesidades específicas de nuestra área, y las pizarras que comentaremos a continuación pueden suplir de buena manera estas necesidades. Antes de elegir una pizarra virtual, es importante saber si contamos o no con una tableta digitalizadora. ¿Y qué es una tableta digitalizadora? Es un artefacto como el que vemos en pantalla, ¿cierto? Que tiene una forma de tabla en la cual, con un lápiz que tengamos incorporado, o que trae incorporado, mejor dicho, nosotros podemos escribir como si estuviésemos escribiendo en un cuaderno, ¿cierto? Y estos cambios que se van realizando se van reflejando también en la pantalla de nuestro computador. Bueno, ahora vamos a comenzar a hablar más que nada de lo que hicimos previo a adquirir una tableta digitalizadora. O sea, cuando nosotros empezamos a buscar lo que más acomodaba a nuestras necesidades, encontramos la pizarra iDruk, que como pueden ver en pantalla cuenta con muchas herramientas que se ven a simple vista. Una de ellas es la de fórmula, que es la que nos sirve a nosotros en el entorno matemático, la que cuenta con toda la simbología que utilizamos al momento de realizar una tutoría. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esta pizarra cuenta con ciertas ventajas, que como la mencionaba, que contaba con toda la simbología matemática, la podíamos trabajar en tiempo real. Esto quiere decir que podemos compartir el link de la pizarra a otras personas y entre muchos podemos editarla al mismo tiempo. Tiene guardado automático. Esto quiere decir que cuando nosotros perdemos la conexión a internet, no perdemos el avance que ya llevamos. Y también se puede guardar en formato PDF o PNG. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y también como todo lo que tiene ventajas, tiene desventajas. Una de las desventajas más grandes que encontramos fue que requería una conexión a internet estable. Si nosotros no contamos con una buena conexión, lo más probable es que la pizarra nos falle y estemos constantemente teniendo que volver a entrar porque la que utilizamos es un navegador web. No nos permite generar matrices en el entorno matemático y requiere de un dominio de comandos. Bueno, esto es una desventaja más que nada para si nosotros queremos optimizar el tiempo al momento de realizar un ejercicio matemático.
Bueno, si no queremos optimizar y queremos estar buscando cada uno de los símbolos, no es una desventaja para nosotros. Bueno, y ahora Flavio les va a hablar sobre qué ocurre cuando sí disponemos de una tableta digitalizadora. Tenemos que mencionar que SEADE también ha gestionado tabletas digitalizadoras para todos los tutores del área de matemáticas, y él les va a hablar sobre eso. Bueno, entonces, en este caso, si disponemos de una tableta digitalizadora, lo primero que tenemos que mencionar es que contamos con más opciones, ¿ya? Por ejemplo, existe una pizarra llamada Jamboard, que es de Google, por ende es de bastante fácil acceso debido a que la mayoría de nosotros lo más probable es que utilicemos servicios de Google. Pero para esta ocasión venimos a exponer acerca de la pizarra OpenBoard, que como vemos en pantalla, se pueden ver sus diversas funciones. Por ejemplo, el lápiz, por supuesto, tiene diferentes colores, ¿cierto? Ahí tenemos opciones para poder manipular esas manitos que se ven en la barra inferior. También podemos copiar y pegar imágenes, hacer líneas rectas, que es súper beneficioso para nosotros como tutores de matemática, etc. Pasemos a hablar de sus ventajas. Una de sus ventajas es que de uso fácil. ¿A qué nos referimos con esto? Es que es bastante sencilla y simple e intuitivo su utilización. Es decir, no necesitamos una gran experiencia utilizando este tipo de software para poder sacarle provecho y descubrir todas sus funciones. Además permite pegar imágenes externas, es decir, podemos desplegar imágenes que, por ejemplo, tengamos en nuestro computador, en la pizarra, para poder hacer cambios encima de ella. Esto resulta especialmente beneficioso, por ejemplo, al resolver guías de ejercicios, evaluaciones, etc. Y además es descargable en PDF al igual que la otra pizarra, por ende los cambios, ¿cierto? Nuestro progreso no se va a perder y podemos compartirlo fácilmente con, por ejemplo, en este caso, nuestros tutorados. Y por otra parte, en la otra vereda también tenemos, por supuesto, desventajas. Una de ellas que no cuenta con modo ventana. Por ende, estar cambiando entre una aplicación u otra, entre alguna página web u otra, puede resultar incómodo, un poco tedioso para algunas personas, sobre todo si no cuentan con un computador que sea demasiado rápido. Además requiere instalación, lo cual al requerir, por supuesto, internet para descargarla, puede también tener algún problema para algunas personas, porque además necesitamos también un espacio de almacenamiento disponible en nuestro dispositivo. Y además no cuenta con simbología matemática. Por ende, si nosotros quisiésemos complementar nuestra escritura a mano alzada, como lo estamos llamando, con simbología matemática escrita a través de comandos, no tendríamos la opción con esta pizarra OpenBoard, a diferencia de la que les presentó mi compañera anteriormente. Bueno, una de las diferencias que presentan estas pizarras es que Aidru es una pizarra infinita. Por lo tanto, si yo relleno un espacio de la pizarra, puedo moverla y seguir escribiendo hacia abajo o hacia el lado como se me acomoda a mí. En cambio, con OpenBoard no ocurre lo mismo, porque es un compilado de páginas. Por lo tanto, si yo lleno un espacio, debo pasar a la siguiente página y al momento de desarrollar un ejercicio extenso, lo más probable es que deba interrumpir su desarrollo y no continuarlo hacia abajo, sino que tenga que cambiar la página. Como experiencia personal, yo utilizo más la pizarra Aidru, pues acomoda más a mis necesidades como tutora, ya que cuento con un buen manejo del idioma LaTeX, que es el que se utiliza al momento de escribir los comandos en la pizarra. Se me hace mucho más fácil al momento de optimizar el tiempo por cada ejercicio, que cuenta con gran simbología matemática. En cambio, Flavio... Bueno, por mi parte, cuando yo no contaba con una tableta digitalizadora, también recurría a la opción de Aidru, pero desde que cuento con una de ellas, prefiero la pizarra OpenBoard, debido a que no mostraba un gran manejo de la simbología matemática y se me hace mucho más práctico escribir como si estuviese escribiendo en una pizarra física o en un cuaderno, ¿cierto? A mano alzada, como le hemos dicho durante la presentación. Y también se me hace de gran utilidad el hecho de poder desplegar imágenes externas a la pizarra y poder hacer cambios sobre ella. Bueno, si bien una pizarra no es mejor que la otra, nosotros como tutores debemos buscar lo que más acomoda a nuestras necesidades y también a las necesidades de los tutorados, porque es súper importante el nosotros cómo encontrar la forma de hacerles llegar de buena forma el conocimiento a ellos. Y eso sería la presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ustedes, Flavio y Sofía. Les recordamos que las preguntas que vayan surgiendo las responderemos una vez finalizada la cuarta presentación.
Para continuar, le presentamos a Francisco Vivanco Lagos, de la Universidad Austral de Chile, con su ponencia titulada Diálogo Socrático. Cristóbal. Bueno, Cristóbal, no Francisco. Buenas tardes a todos. Voy a proceder a compartir. Dame un segundito. Ya, ahí se ve. Se ve, sí, todo bien. ¿Sí cambio igual? Ya. Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Cristóbal Vivanco, estudiante de Tecnología Médica de la Universidad Austral de Chile, y bajo el contexto de tutorías para el programa PASE, el método que presentaré, como se menciona acá, corresponde al diálogo socrático. Bueno, este es un método que surgió en respuesta a una de las dificultades más grandes para los alumnos que ingresan por primera vez a la universidad y provienen de colegios principalmente técnico-profesionales y rurales, donde muchas veces no poseen una base científico-humanista clara y necesitan, por lo tanto, una forma de nivelar sus conocimientos. Entonces, a través del diálogo, ¿ya?, y preguntas socráticas, el tutor puede establecer una guía metodizada para abordar distintos tópicos que se presenten utilizando experiencias, conocimientos previos de los tutorados, integrándolos e incorporándolos a sus conocimientos, ¿ya? Para finalmente construir un concepto en conjunto. En mi caso es biología celular, el ramo que hago las tutorías, donde, bueno, donde el 90% de las clases son de carácter expositivo, ¿ya? Se entrega contenido básicamente para que el alumno memorice y repita. Sin embargo, ocurre que muchos alumnos no son capaces de comprender o razonar el porqué de las cosas o el origen de por qué esto es así y no es de otra manera, ¿ya? Entonces, a través de este método se espera desarrollar habilidades de orden superior en conjunto con otras técnicas de aprendizaje, como veremos más adelante. Bueno, el objetivo principal que se espera alcanzar es potenciar habilidades latentes del alumnado, tanto individuales como colectivas, ¿ya? Dentro de las primeras, destacan principalmente la capacidad de extracción y abstracción de información, ¿ya?, relacionándolo con lo que ya conocen o han visto, ¿ya? Y a partir de esto, generar una base para sostenerse y generar otros métodos de estudio más autónomos, ¿ya? En cuanto a las habilidades colectivas, básicamente es fomentar la relación de pares en un ambiente de respeto por cada opinión, ¿ya? Lograr una buena comunicación, lazos de cercanía. Y muy relacionado con esto está el desarrollo de trabajo en equipo, una discusión argumentada, y todo esto para finalmente construir un concepto, que es lo que nos interesa. Construir un concepto general capaz de satisfacer las dudas respecto al tema que vamos a estudiar, ¿sí? Bueno, ya hemos planteado el marco teórico y los objetivos, pero ¿qué es el diálogo socrático en sí? Bueno, un poquito de historia es que tiene un origen en la Atenas del siglo V a.C. aproximadamente, ya es un método bastante antiguo, ya donde Sócrates, para demostrar la ignorancia de aquellos que se hacían llamar los sabios atenienses, los sabios de la época, establecía conversaciones con estos, ¿ya? Establecía conversaciones donde a través de la ironía socrática, ¿ya?, donde utilizaba estas preguntas socráticas, dejaba en evidencia que en realidad ninguno de estos sabios tenía una verdad absoluta respecto a un tema, ¿ya? Y es en este punto donde ya una vez el interlocutor se da cuenta de que en realidad no tiene una claridad sobre el tema, ¿ya?, es que está listo para comenzar a aprender, ¿ya? Esto es lo que se denomina como mayéutica, ya que en simples palabras significa como dar a luz, ¿ya? Y es por eso que está esta imagen acá del... A ver si la puedo poner. Bueno, es por eso que está esta imagen acá, ¿ya? Que, que básicamente significa que
a partir de este punto uno es capaz de dar a luz el conocimiento, su conocimiento frente al tema y dar a luz su capacidad de aprender. También está relacionado el diálogo socrático, bueno, con estas preguntas socráticas que ya hemos comentado, y todo esto para potenciar ciertas habilidades. Bueno, existen, en simples palabras, 6 tipos de preguntas enfocadas principalmente en la actualidad. Como ya mencioné, un método muy antiguo, pero a lo largo del tiempo ha ido evolucionando, se ha ido metodizando, ya para ser aplicado en la actualidad y en las distintas áreas del saber, no solo en biología celular como es el caso. Bueno, estas preguntas son las que debe realizar el tutor a lo largo de la exposición, a lo largo de la clase, ¿ya? Y entonces, esto quiere decir que el tutor va a funcionar como un moderador de la discusión grupal, ¿ya? Fomentando siempre el pensamiento crítico respecto a un tema. Dentro de estas preguntas encontramos preguntas conceptuales aclaratorias para comprobar conjeturas, para explorar razones y evidencia, y entre otras preguntas que se pueden utilizar bastante y funcionan bastante bien durante la tutoría, ¿ya? Bueno, hablar un poquito de nuestro método de estudio, ¿ya? Que ahora para llevar todo esto a un método más práctico, ¿ya? Y poder reproducir el método, que es lo que nos interesa, eh, bueno, para poder aplicar estas preguntas socráticas de las que les he estado mencionando, en una metodología, ¿ya? De aprendizaje, ¿ya? Debemos usar herramientas que nos permitan, primero que todo, visualizar el nivel de conocimiento previo que poseen los tutorados respecto al tema que vamos a evaluar, ¿ya? En mi caso, yo hacía como pruebitas de entrada o pruebas diagnóstico, ¿ya? A través de plataformas interactivas, como en el caso de Socrative o esta de Google Docs, documentos de Google, eh, ¿ya? Y que la utilizaba porque tienen un factor medible, ¿ya? Entregan ciertos porcentajes, entregan ciertos valores que me permiten entender un poco cuáles son los puntos críticos que hay que analizar más adelante, ¿ya? Y a partir de esto, y durante el desarrollo de la clase, es cuando vamos a utilizar el método socrático, ¿ya? Vamos a realizar una revisión por pares, donde se analicen las respuestas, ya sea correcta o incorrecta, sino que más bien estas preguntas socráticas nos van a evidenciar cuáles fueron las razones por las que el alumnado pensó que podía ser la respuesta. ¿Por qué pensó? Sea correcta o incorrecta. Y a través de esto también ayudarse con lo que pensaron el resto de los compañeros, ¿ya? Entonces, para finalmente integrar todo este conocimiento y llegar a un concepto, a una idea general, y a partir de esto ir desglosando y definiendo términos. Bueno, nuestra muestra, ahora sí, corresponde a los alumnos que ingresan al programa base, ¿ya? Con la finalidad de optar a un proceso de nivelación para abordar sin problemas los contenidos del curso. En este caso, bueno, como mencionamos, es de biología celular, y es importante mencionar que nuestra muestra es de un máximo de 15 alumnos ya por curso. No contempla edad. Esto quiere decir que este método puede ser aplicado ya sea en nivel superior, que es como somos nosotros, o ya aplicarse también en otros tipos de contexto, ya no solo en el nivel superior. También requiere una motivación que va tanto por parte de los tutorados por aprender, como del tutor de motivarlos también, ¿ya? Y bueno, como ya mencionamos, una nivelación en colegios técnico profesional o rurales básicamente va enfocado a ese sector. Ya. Entonces, bueno, tenemos distintos componentes que van a enriquecer este método de diálogo socrático, ¿ya? Y al integrarlos, potencian significativamente los resultados. Un elemento bastante interesante mencionar es esto del aula invertida, ¿ya? Que en estos tiempos se ha estado desarrollando bastante.
¿En qué consiste el aula invertida? En pocas palabras, en que se fomenta el trabajo autónomo, ya por parte del alumno, que revise bibliografía, que básicamente estudia en la casa y se prepara antes de asistir a la clase. En este caso, bueno, bajo este contexto entonces, puede potenciarse tanto las tutorías como las clases propias del ramo, ¿ya? Porque el alumno siempre llegará sabiendo algo, entonces llegará sabiendo algo a la tutoría, en su opinión adquiere más fuerza, ¿ya? Más solidez, y permite desglosar mejor los conceptos e ideas tratadas, ¿ya? Y compartir su punto de vista con otros, etc. Además de reforzar también los puntos débiles, como se mencionó anteriormente, y también asistir a las tutorías y realizar este ejercicio le confiere, ¿ya?, mayor capacidad de entendimiento y relación con clases futuras. ¿Sí? Eso básicamente con respecto al aula invertida. Ahora, el moderador también necesita ciertas características, ¿ya? El tutor, como ya hemos mencionado, funciona como moderador, ¿ya? No entrega una respuesta inmediata, sino que funciona como un guía. Guía la discusión, guía la charla, ¿ya? Y luego que se analicen con esta lluvia de ideas que se van a generar al preguntar uno por uno qué piensa, qué opina sobre el tema, ¿ya? Utilizar distintas plataformas, material audiovisual, ¿ya?, para generar diagramas, mnemotecnia, gráficos, u otros elementos que sirvan para sostener o para ordenar estas ideas que surgen durante la clase. Y el último componente, que es material extra, siempre es importante facilitar un material anexo, ya videos explicativos, papers, resúmenes de años anteriores. Básicamente tiene que ver con la motivación que le entrega el tutor a los tutorados, ¿ya? Bueno, y a lo que se quiere llegar es que a esto que nos referimos como taxonomía de Bloom. Cuando hablamos de las habilidades de orden superior, a lo que se aspira a llegar es a esta pirámide que simplifica como las etapas del saber, ¿ya? Básicamente lo que se quiere llegar siempre, lo que se aspira es a lo que está en la cúspide, a crear. ¿Y a qué nos referimos con crear? Con que el alumno o el grupo de alumnos sea capaz de obtener estas habilidades de crítica, ¿ya?, y de ser autodidacta en su estudio. Bueno, como cualquier método, no está exento de limitaciones. Y acá por color está como el más crítico. La limitación más crítica vendría siendo de este método el número de alumnos. ¿Por qué? Porque como es un elemento, como es un diálogo, cuando este diálogo supera nuestra muestra, que es aproximadamente de 15 alumnos, como el tope, ya quizás se generan muchas ideas, mucho tiempo, y esto se puede dispersar bastante. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que para aplicar este método, ¿ya?, es importante tener en cuenta el número de alumnos con los que se van a tratar. También tenemos las características del moderador. Necesitamos un moderador activo que sepa del tema para que sea un buen guía, ¿ya? Nuevamente, la motivación debe ser un tutor carismático, ¿ya?, que incentive a los alumnos. El tiempo de la clase también es bastante importante, porque no puede ser muy extenso, ¿ya? Si es muy extenso, eh, genera agotamiento físico y ya luego no es tan óptimo, ¿ya? Y la virtualidad. La virtualidad es una limitación bajo el contexto de que no estamos frente a frente, por ende, al no estar frente a frente no se siente esa calidez que está cuando uno está, claro, en la virtualidad no se siente esa calidez cuando uno está frente a frente, ¿ya? Esa es como la limitación en esta parte. Sin embargo, en el contexto actual, es bastante útil este método, ¿ya? Bueno, acá un poco del ejemplo a lo que me refiero con la motivación o material extra,
¿ya? Básicamente se puede preparar material para los chicos, unos resúmenes, bueno, en este caso tengo resúmenes por prueba, y bueno, las pruebas de entrada también, un poco, utilizar plataformas de PowerPoint, Word, para que el alumnado se sienta a gusto y sea participativo, ¿ya? Bueno, respecto al análisis y los resultados, ¿ya? El análisis se puede realizar en dos etapas. Una etapa que denomino como in situ, ya que se refiere en el momento, donde posterior a la prueba diagnóstica de entrada, ¿ya? Se evalúa el porcentaje de respuestas correctas y respuestas no correctas, ya no quiero decir errados porque es una respuesta no correcta, o no 100% correcta, ¿ya? Y a través de esto detectar puntos críticos para hacer énfasis a lo largo de la tutoría. Tiene una segunda etapa que es de carácter proyectivo. Cuando hablamos de carácter proyectivo nos referimos no solo a la prueba en sí, sino a que queda en evidencia cuánto va mejorando los tutorados, ¿ya? Cuánto van mejorando a lo largo que vamos utilizando este método, ¿ya? Básicamente esta es una de las primeras pruebas que se realizaron y esta ya fue la última. Y si se puede analizar esto, hay una diferencia considerable entre cantidad de verdes y cantidad de respuestas rojas, ¿ya? Por eso también es importante utilizar estas plataformas con interfaz de medición. ¿Ya? En este caso, estas fueron por Socrative. Bueno, y para concluir, como conclusión tenemos que este método efectivamente entrega resultados satisfactorios, ¿ya? Es una base sólida para impulsar el autoestudio y el conocimiento crítico, ¿ya? Bueno, gran parte de los alumnos que participan también desarrollan estas habilidades, ¿no? A lo que aquellos alumnos que son activos y son constantes, ya van a lograr estas habilidades planteadas acá. Bueno, fortalece el trabajo en equipo, como es una discusión, es grupal, ¿ya? Y forma lazos entre los tutorados y con el tutor también. Eso es importante destacar. Y eso. Muchas gracias, Cristóbal. Ahora es el turno de la ponencia titulada Tutorías virtuales, una práctica complementaria de interacción tutor-tutorado, presentada por Cristóbal Toledo Castro desde la Universidad Austral de Chile. Buenos días a todos, ¿me están escuchando? ¿Se escucha bien? Sí. Y ya estoy compartiendo pantalla. Sí. Perfecto. Bueno, como me presentó ya Rodrigo, mi nombre es Cristóbal Toledo, estudiante de la Universidad Austral de Chile, y hoy les voy a comentar un poco sobre la implementación de un plan de tutorías virtuales, y el título de la ponencia es Tutorías virtuales, una práctica complementaria de interacción tutor-tutorado. Bueno, este plan, digamos, esta implementación de las tutorías virtuales se enmarca dentro del proyecto AUS 1801 y que viene a ser un apoyo al programa BNA, que es la beca de nivelación académica de la Universidad Austral de Chile. Y este proyecto lo que hace es implementar 3 recursos básicamente a través de una plataforma online que son de apoyo, digamos, al aprendizaje en asignaturas específicas, en este caso álgebra y cálculo para la carrera de ingeniería comercial y auditoría. Y bueno, parte con esas 2 carreras básicamente porque el 2019 parte como un plan piloto para iniciar, digamos, este programa. Consta de 3 recursos básicamente. Por un lado tenemos módulos de autoaprendizaje que sí, tiene que ver con el uso de cápsulas de autoaprendizaje ahí, son videos, digamos, es material audiovisual que está disponible. También tenemos ejercitación dinámica, que eso corresponde a ejercicios que están ahí disponibles en la web. Dinámica porque cada vez que el tutorado lo realiza van cambiando los datos del ejercicio. Y como tercer recurso tenemos las tutorías virtuales. Todo esto
está dentro de la plataforma Cibeduc UH, que es la plataforma que tiene la universidad en donde están albergados, digamos, las asignaturas de manera virtual. Y en específico entonces se crea un entorno virtual de aprendizaje, en este caso denominado módulo de álgebra, para el caso de esa asignatura específica. Entonces las tutorías virtuales corresponden básicamente a un espacio diario de lunes a viernes en un horario extra académico, en este caso entre 9 de la noche y 11 de la noche. Se eligió ese horario para, digamos, prestarle al estudiante un apoyo en horario extra académico, suponiendo que el estudiante utiliza esas horas para estudiar de manera individual en su casa. Entonces, 2 horas diariamente un tutor estaba disponible para aquel estudiante que se quisiera conectar entre 9 de la noche y 11 de la noche. ¿Cómo hacemos para dar un poco de dinamismo o darle un poco de motivación al estudiante para querer ingresar a esta tutoría? Bueno, aquí nos basamos básicamente en 2 aspectos importantes que señalan algunos autores. En primera instancia, la utilización del mapa conceptual de algoritmo, que está presentado por Julio Pimienta, el que menciona el uso de una esquematización de ejercicios matemáticos. ¿Qué quiere decir esto? Presentar un ejercicio y entregar el desarrollo mediante una dualidad, verbalización versus procedimiento. O sea, por una parte entregamos cuál es la explicación del ejercicio de manera verbal, en este caso texto, y correspondientemente cuál es el procedimiento matemático asociado a esa verbalización. Eso muchas veces podríamos decir que por la experiencia como estudiantes, generalmente nosotros vamos estudiando en la matemática por ahí de manera bien, podríamos decir, repetitiva a veces. Estudiamos, por ejemplo, pautas de pruebas de años anteriores y generalmente esas pautas no vienen con una verbalización del ejercicio, simplemente viene un desarrollo matemático y muchas veces viene bien reducido. Por lo tanto, este mapa conceptual del algoritmo lo que permite en el estudiante es crear esa relación entre la verbalización, o sea, lo que se dice, lo que se está haciendo en el ejercicio versus el procedimiento. Y por otro lado, ¿cómo hacemos para motivar, digamos, o para hacer más dinámico la interactividad en este entorno virtual de aprendizaje? Entonces tenemos adicionalmente el uso del chat, ¿cierto? Para establecer la comunicación entre el tutor y el tutorado. Y además la creación constante, diaria. Cada tutor va creando un foro con temas específicos a tratar durante la tutoría. Entonces la experiencia se desarrolló primero preparando, ¿cierto?, un set de ejercicios, creando primero el tema en el foro todos los días, y lo que se iba haciendo entonces era ir publicando primero el enunciado del ejercicio, y luego dar un tiempo de 10 a 15 minutos y volver a publicar entonces ahora el enunciado más la solución del ejercicio. ¿Por qué dejábamos este espacio de 10 a 15 minutos? Para que en ese intermedio pudiésemos generar la interacción mediante el chat y mediante mensajes en el foro con los estudiantes. Básicamente la publicación del ejercicio sirve como un enganche hacia el estudiante, y así de esa forma lo más importante de la tutoría en verdad era generar la interacción entre el tutor y el tutorado. Un ejemplo, tenemos ahí por ejemplo, se sube esa imagen como ejercicio, ¿cierto? Se dan los 10 minutos para que los estudiantes puedan desarrollar. Paralelamente ellos pueden ir publicando, ¿cierto?, la solución del ejercicio, el desarrollo si quieren. Podían ir sacando una foto a su desarrollo, lo iban subiendo, lo iban enviando a la misma plataforma, y luego se publicaba una solución posible del ejercicio, en este caso utilizando el mapa conceptual del algoritmo. En ese caso tenemos al lado izquierdo, si se fijan, la verbalización, y al lado derecho tenemos entonces cuál es el desarrollo estrictamente matemático, ¿cierto?, el procedimiento.
algunos resultados que les voy a mostrar acá tienen que ver básicamente con la conexión que hubo de estudiantes en 3 periodos de este programa. Primer semestre de 2019, que es cuando se implementa, ¿cierto?, este plan piloto. Segundo semestre del 2019, interesante ahí notar quizás las consecuencias del estallido social, y también les voy a mostrar qué es lo que sucedió el primer semestre del 2020, que también es interesante el efecto de la pandemia. Primer semestre de 2019, lo que vemos básicamente es que se lograron conexiones de estudiantes, si bien son bajas, y lo interesante acá, por ejemplo, es ver que hay algunos pics de conexión en algunas semanas, y hay semanas en que realmente no se conectaron estudiantes. Y esto está asociado, básicamente, estas fechas donde se producen pics, está asociado a días previos a evaluaciones. Eso es interesante. Los estudiantes en general, lo que se veía es que no se conectaba mucho en semanas o en periodos en que no tenían evaluaciones de la asignatura. Segundo semestre de 2019, bueno, se ve lamentablemente aquí el efecto desde octubre en adelante, que ya no tenemos conexiones, si bien el primer pic que se ve está asociado a su primera prueba, ¿sí? Y luego ya se ve un decaimiento permanente en las conexiones, y bueno, acá se vuelve a retomar el segundo semestre, pero ya en marzo, que tiene que ver con la finalización ya del segundo semestre del 2019, pero esto ya está ocurriendo en fecha 9 de marzo hasta principios de abril. Y finalmente, en el primer semestre de 2020 vemos lo mismo. Vemos una gran conexión al principio del semestre. Esto igual fue bastante sorpresivo para nosotros, porque diariamente las primeras semanas tuvimos algunos días conexiones de 40 estudiantes a 50, pero esto fue decayendo paulatinamente. Y bueno, observamos ya que las últimas semanas del semestre ya menos de 5 personas conectadas. Así que bueno, en conclusión de resultados, observamos eso, que las conexiones están asociadas con días previos a evaluaciones en general. Existe una baja participación en semanas sin evaluaciones. Y el periodo de pandemia, estrictamente se nota ahí un comportamiento decreciente de participación por parte de los tutorados. Por lo tanto, podemos concluir que, por una parte, la metodología del mapa conceptual de algoritmo fue útil para generar ejercitación entre participantes, porque lo que se observó las veces que hubo conexión y que hubo interacción, los estudiantes sí utilizaban este ejercicio, ellos iban publicando sus posibles respuestas a los ejercicios planteados, y se generaba la interacción entre el tutor y el tutorado. Por otra parte, el uso de esta plataforma se ha dificultado muchas veces debido a varios aspectos. Uno, por ejemplo, en la brecha digital, no todos los estudiantes quizás tienen acceso a conectarse en sus casas a esa hora, y de esa forma tener acceso al uso de la tutoría. Desconocimiento muchas veces de esta función, de todas las funcionalidades que tiene esta plataforma, este entorno virtual de aprendizaje, como ya dijimos, las cápsulas audiovisuales o la ejercitación dinámica, aparte, digamos, de las tutorías. Y bueno, las limitaciones propias que tiene esta misma plataforma, ¿cierto? Mucho más simple y limitada, por ejemplo, con otras plataformas como Zoom, WhatsApp, Instagram, que son también plataformas que están más asociadas al uso, digamos, por parte de los estudiantes. Otra conclusión importante es que, bueno, lo que podemos concluir específicamente del periodo de pandemia, que podremos decir que los estudiantes se han visto expuestos de sobremanera al uso de pantallas, ¿cierto? Recordemos que como este programa está pensado o partió su implementación en el año 2019, no teníamos el escenario que estamos viendo ahora, el 2020, que ellos están todo el día, digamos, conectados con sus clases, y además tener que conectarse a las tutorías ya genera obviamente una sobreexposición, y eso lo más probable es que haya provocado esta disminución de conexiones desde ya la tercera semana, que es lo que se ve lo que se observó en el gráfico de conexiones. En base a esto podemos implementar o pensar
en implementar unas posibles mejoras. Una de ellas es la incorporación del uso paralelo de aplicaciones, o sea, además de utilizar esta plataforma que es, digamos, de alguna forma institucional, ¿cierto? Este entorno virtual de aprendizaje, podemos incorporar quizás el uso de Zoom, el uso de WhatsApp y otras plataformas que nos permitan comunicarnos de manera más eficiente, de manera más rápida con los tutores, con los tutorados. Otra posible mejora también es implementar de manera más formal jornadas de inducción para utilizar el EVA, o sea, mostrarle al tutorado cuáles son todas las herramientas que son posibles de explotar en esta plataforma. Y como mejora final también, una idea sería aplicar un incentivo al uso de esta plataforma. O sea, por un lado, un incentivo directo podría ser decirle al estudiante, decirle al tutorado que en la tutoría se van a trabajar, por ejemplo, ejercicios que van a estar muy relacionados con lo que se va a tratar en las evaluaciones, y por otro lado también podría ser incentivos del tipo de calificaciones, ¿cierto? Tener los tutorados que sí utilicen las herramientas, que sí utilicen los recursos, podrán tener alguna facilidad en el tema de calificaciones. Esto es posible porque la misma plataforma nos permite saber, ¿cierto? Tener estos registros de cuáles son las conexiones y qué es lo que hace cada estudiante dentro de la plataforma. Entonces, es una mejora bastante posible de implementar porque, como les digo, existe ese registro diario de qué es lo que hace cada usuario, digamos, que está inscrito en este caso en el módulo de aprendizaje. Algunas referencias de que, digamos, basan, digamos, el trabajo realizado. Y eso sería la presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Cristóbal, a ti por tu presentación. Para finalizar, les presentamos a Sebastián Cuellar Prederos, desde la Universidad de Santiago de Chile, con su ponencia Uso de aplicaciones computacionales en la tutoría. Sebastián. Hola, buenos días a todos. Voy a compartir la pantalla para iniciar mi presentación. Ya. Bueno, que nada, buenas tardes, buenos días, profesores, a todos los asistentes. Para mí es un agrado estar en el Encuentro Nacional de Tutores PARES 2020. Soy alumno regular de la Universidad de Santiago y colaboro en el programa de acceso, equidad y permanencia de esa universidad desde el año 2019 como tutor par y siempre en el área de las matemáticas, ¿ya? En la Facultad de Administración y Economía, para los alumnos de la Facultad de Administración y Economía, estudiantes de Ingeniería Comercial. Y hoy día les presento la ponencia que pretendo explicar el uso de aplicaciones computacionales en la tutoría. Entonces, algunos conceptos generales para entender el mensaje que quiero entregar y en función de los hallazgos que encontré durante este periodo. Está el concepto de tutoría, acompañamiento virtual, aplicaciones matemáticas en línea, autonomía y confianza. Bueno, dentro del marco contextual, sabemos que este año ha sido excepcional para todos nos hemos tenido que adaptar, tanto profesores, tutorados como tutores, a las nuevas condiciones, y dentro de eso, obviamente, nuevos desafíos, nuevas estrategias para abordar a los tutorados, ya que también ya dentro de su vulnerabilidad respecto al resto, académica obviamente, se le suma este nuevo escenario que a lo mejor los puede complicar un poco más. Por ello se ha hecho necesario también que, por ejemplo, yo en mi caso, aumentar el grado de empatía mucho más y la flexibilidad mucho más, porque diversas informaciones y estudios están analizando los posibles efectos sobre la salud mental que puede tener la carga académica en un contexto de virtualidad, y sabemos que no todos tienen las mismas condiciones dentro de sus hogares, ¿ya? Entonces, dentro de eso, dentro de lo posible, se ha tratado de adaptar este escenario y tratar de continuar con la mayor normalidad posible.
¿para qué? Para también transmitir seguridad al tutorado de que todo sigue igual, ya en otro contexto. Entonces, dentro de esta nueva estrategia que yo he tratado de aplicar, partimos del supuesto de que el tutor, ¿cierto?, es un ejemplo del tutorado en el sentido de cómo abordar la carga académica de un estudiante universitario. Entonces, obviamente que se ha hecho evidente la necesidad de que los tutorados posean algunas habilidades digitales, ya básicas, igual que los tutores, obviamente, pero dentro de las herramientas computacionales que yo utilizo, sé que el acceso es fácil porque la consola de la aplicación que yo les voy a comentar que uso es online, por lo tanto no hay que descargar nada, etc. Bueno, la justificación a mi presentación obviamente tiene que ver con, hay estudios de Cerda, Welten-Awelp, Molina, Sandoval, Ruminó, Martel y José Say de la Universidad de la Frontera 2017. Ellos dicen que el uso de aplicaciones digitales correlaciona de manera positiva en áreas como la matemática, en áreas de la matemática como el cálculo, la probabilidad y el álgebra. ¿Okay? Por otro lado, Patricio Rodríguez y compañía del CIAE de la Universidad de Chile el año 2017 plantean que si bien las intervenciones educativas con y sin tecnología son capaces de lograr de forma equivalente un impacto positivo significativo en el aprendizaje de las principales disciplinas como la matemática, así que son un poco evidencias contrapuestas. Y por otro lado tenemos el índice de competencias digitales del Institute Management Development de Suiza del año 2020 que sitúan a Chile como el país número 60 del mundo en competencias digitales y el mejor posicionado de Latinoamérica, lo cual en base a esto nos otorga una cierta ventaja a los tutores de nuestra región en comparación a otros programas similares que pueden haber en Latinoamérica, ya que en promedio nuestros tutorados a lo mejor tienen mejores competencias digitales. En cuanto a la experiencia personal, plantear que, bueno, como les decía, bajo el supuesto de que el tutor es un referente para el tutorado, a través de la herramienta compartir pantalla de Zoom, ¿cierto? Yo trato de siempre estar navegando en la web, obviamente utilizando el tema académico, para que el tutorado aprenda cómo observe que la web tiene muchas herramientas positivas para él, como por ejemplo material, libros y las aplicaciones Symbolite y GeoGebra, que es la que yo quiero presentar aquí, que la he utilizado mucho y que me ha servido mucho a mí para incrementar la credibilidad y la confianza del tutorado y aumentar su autonomía, ¿ya? Y en el fondo dinamizar la tutoría semana a semana. Dentro de la descripción de la experiencia, entonces, lo que me tocó observar a mí es que los tutorados en un principio estaban más desconcentrados que respecto a lo que era presencialmente. Obviamente se entiende que pueden estar más desconcentrados porque la casa no es un lugar idóneo muchas veces para la labor académica, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, tuve que trabajar un poquito ese lado, ¿ya? E incentivarlo de a poco a través de una mayor insistencia, ya sea a través de una mayor insistencia comunicativa, a través del WhatsApp, del correo, etcétera, ya con mucho más paciencia, ¿ya? Para que el estudiante se fuera acostumbrando y se sintiera apoyado, que aunque no estemos de manera presencial, sí estamos presentes en nuestra labor tutorial. Entonces, en ese sentido se fue creando un interés, ¿ya? Y el uso de la aplicación en línea y TIC favorecieron mucho esa creación de interés, ya para el tutorado. ¿Por qué? Porque por lo general los tutorados siempre están, de matemáticas, ya siempre están muy escépticos respecto al resultado que ellos puedan obtener de un procedimiento. Entonces, la aplicación en línea y las TIC, por ejemplo, como GeoGebra, me permiten ir comprobando gráficos, hacer cálculos, tiene hoja de cálculo, obviamente, y otras aplicaciones como Symbolite también permiten contrastar resultados, ¿ya?
por lo general yo ocupo el libro de su programa, ya el cálculo de Stewart, el que estamos ocupando ahora, séptima edición, y en ese libro, que el oficial de su programa, tiene el solucionario atrás, pero solamente de los impares, ¿ya? Y muchas veces los ejercicios pares no lo tienen, entonces ahí como no sabemos cuál es la respuesta, yo recurro rápidamente en la web, les enseño cómo navegar, que es muy fácil por lo demás, y comprobamos de forma rápida el resultado que no tiene la respuesta oficial. Y por otro lado, los ejercicios que puede mandar el profesor, etcétera, tampoco el profesor muchas veces no les manda la respuesta y los alumnos, por lo general, no sé, yo tampoco me preocupo de averiguar mucho eso porque ellos muchas veces dicen que el profesor hace los ejercicios más fáciles o etcétera, etcétera. Pero en el fondo yo trato de no ahondar en ese tema porque eso no es relevante, pues lo relevante siempre es tratar de inculcarles que ellos solitos pueden también buscar respuestas a sus inquietudes en la web y de forma gratuita y rápida. Entonces, en ese sentido, muchas veces los ejercicios que les manda su profesor los resuelvo yo. Ya tengo la suerte de tener un laptop, entonces también tiene una pizarra digital incorporada que tiene relación con lo que decía la primera presentación, ¿ya? Que es verdad, estoy muy de acuerdo con esa presentación porque para la matemática es muy necesario que sea todo bien ordenado y bien rápido, ya porque muchas veces necesita graficar, entonces tener una pizarra digital táctil permite avanzar mucho más rápido, ya que andar con el mouse, porque igual el mouse es más complejo en términos de pulso y queda un poco más, ocupa más tiempo en el fondo, no es tan eficiente como podría ser una pizarra virtual. Y en el fondo me he dado cuenta que los estudiantes siempre quieren comprobar el resultado. Entonces, la aplicación en línea lo que ha permitido es que el estudiante vaya de a poquito agarrando autonomía y confianza en su procedimiento, ¿ya? Y en el fondo la tutoría también se va dinamizando y va creciendo y va en velocidad y podemos abarcar. De hecho, he visto que se ha cortado ya la brecha. Y, por ejemplo, ya no hay que gastar tanto tiempo en explicar 2 veces lo mismo en una tutoría diferente. ¿Por qué? Porque el estudiante ya comprobó su ejercicio, ya no espera que el tutor le haga la respuesta o le explique el procedimiento, ¿ya? Entonces, he visto que ha aumentado la participación, dado que el estudiante está tomando mayor autonomía y que ha logrado un grado de adaptación más alto. Como conclusión crítica, bueno, como les decía entonces, las herramientas digitales como Symbolab o GeoGebra ha permitido que en el fondo la motivación del tutorado se vea favorecida, ¿ya? Y que la solicitud de una tutoría mensual agarre normalidad respecto a, o sea, en comparación a una presencial, ¿ya? Nos ha perdido la motivación del tutorado, la credibilidad por otra parte se ha mantenido gracias a esta aplicación, me permite tener una mayor credibilidad a mí también y al tutorado obviamente en el servicio que se le está ofreciendo, que en el fondo es el acompañamiento académico y bueno, personal también, pero en este caso es académico, y aumentando obviamente la productividad, ya en ese sentido. Algunas principales herramientas de trabajo, entonces, bueno, el Gmail, GeoGebra, Excel, Symbolab, WhatsApp, material acumulado en la universidad, libro en PDF, material nuevo en la web. En conclusión, entonces, bueno, aquí se muestra la interfaz del GeoGebra, que lo que yo trato de hacer con los alumnos cuando estamos resolviendo ejercicios de gráfica o cálculo, ¿ya? Por lo general, creo que esto igual yo lo ocupaba cuando estábamos presencialmente, pero en internet fija, muchas veces en el celular el alumno, no sé, pues en vez de tener instalado el GeoGebra, prefiere tener instalado el Instagram. Entonces, en el computador, yo creo que el tutorado ve mayores posibilidades de usar esta herramienta de forma autónoma, ya porque el celular creo yo que todavía está muy normalizado para otras cosas y que el computador está como un poco más normalizado para términos académicos. Y lo he visto que los tutorados me lo han dicho que les ha servido mucho el uso de estas herramientas para ir
tomando confianza en sus procedimientos y en lo que ellos pueden comprender. En el caso del Symbolab, el Symbolab lo que hace es ofrecer la respuesta, ya, bueno, los pasos, hay que pagar para ver los pasos, entonces en ese sentido es seguro, porque igual se podría utilizar también para otras cosas, pero en este caso nos interesa que la respuesta sea corroborada por todo en el fondo, para que todo el mundo quede tranquilo. Y esa sería la presentación que quería presentarles. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, ahora pasaremos a las preguntas. Lamentablemente va a tener que ser muy rápido porque ya estamos un poquito atrasados en el tiempo, pero creo muy necesario hacerle al menos una pregunta a cada ponencista. Voy a intentar resumir todas las preguntas que aparecieron en el chat en este momento, de forma que partiríamos con Sofía y Flavio, y quiero preguntarles cómo han trabajado el tema de la motivación, qué actividades han podido realizar para ello y si han trabajado en alguna plataforma online con sus tutorados y tutoradas. Y la misma pregunta va a ser para todos los ponencistas. No sé, ¿quién toma la palabra? ¿Flavio, Sofía? Y ya, así muy rápidamente respondiéndole un poquito a Kevin lo que había dicho, personalmente no he utilizado esa opción de la pizarra colaborativa debido a que se puede hacer un poco desordenado si es que son muchas personas y sobre todo porque hay estudiantes que asisten a la tutoría mediante el celular. Entonces quizás para ellos no sería muy práctico estar editando en tiempo real bajo esa condición. Y bueno, con respecto a la pregunta era qué hemos hecho para la motivación, ¿cierto? Claro. Bueno, con respecto a la motivación, siempre intentamos que los estudiantes participen, que nos presenten sus dudas básicamente. Y bueno, con estas herramientas que también nosotros presentamos, lo mismo, pues, hemos también intentado que ellos mismos entiendan muy bien. También hemos utilizado herramientas como GeoGebra que presentaba otro compañero, también para que ellos vayan descubriendo que los resultados a los que llegamos realmente son reales y no son simplemente un valor numérico, no son solamente un número. Muchas gracias, chicos. Bueno, Cristian Vivanco, si nos puede responder la misma pregunta sobre el tema de la motivación y cómo has trabajado esto. Bueno, el semestre pasado fue cuando realicé las últimas tutorías, ¿ya? Respecto a la motivación, siempre darle la confianza a los chicos para que pregunten lo que sea, ¿ya? Si tienen la más mínima duda, yo siempre digo que es mejor preguntar, aunque pregunten todo el rato, eso no importa, porque la idea es que no se queden con dudas, ¿ya? Que saquen todas las dudas, aunque sea la más mínima, la saquen todas. Y también, parte motivacional, como había mencionado, durante la presentación, el material extra ayuda bastante. Hay videos interactivos, YouTube tiene un montón de videos, específicamente, por ejemplo, de biología celular. Tiene muchos videos bonitos, interactivos, donde ellos pueden explicar, donde ellos pueden ver. Entonces, ayuda bastante el material audiovisual que se puede conseguir. Y además, al final de las tutorías, siempre como que doy un espacio para hablar de otro tema, de cómo han estado, o sea, cómo encontraron la tutoría, qué se puede mejorar, qué no, qué les acomoda. Y básicamente la motivación más grande es darle la confianza a que ellos puedan ser ellos y estudiar en un espacio que les agrade, que les motive. Eso. Exacto. Ahora, respecto a la otra pregunta, ¿cómo abordar, cómo se abordó un poco esta metodología online? Bueno, también como fue durante la exposición a través de Socrative, hacía las pruebitas, pero en general los chicos, a pesar de que a veces tenían problemas de conexión, nos organizábamos bien, decíamos a tal hora, si no podían, les preguntaba antes de comenzar la clase, chicos, ¿pueden? O dejamos 10 minutos más, y así. También grabábamos las clases, cosa que si es que alguno por X motivo no pudiese asistir, ayudaba bastante esta modalidad utilizando Zoom,
de grabar la sesión. Entonces después yo hice un drive exclusivo para ellos, donde ellos, el alumno que no pudo ir por X motivo, veía la tutoría y a la siguiente tutoría iba y me consultaba y realizábamos las dudas y respondíamos todo. Así fue como más o menos solucionamos esas brechas de conexión y esos problemas. Pero eso. Ok, muchas gracias. Ya, Cristóbal, si nos puedes comentar, bueno, Cristóbal Toledo, si nos puedes comentar también acerca del tema de la motivación. Tú nos comentaste que había una baja en las tutorías, es una baja en realidad que se ve en todas las clases, no solo en tutoría, en la asistencia a las clases en general, en toda universidad se ha visto lo mismo. Entonces, si nos puedes comentar un poco el tema de la motivación, cómo trabajarlo. Sí, en específico, la tutoría virtual que se está implementando y que les presenté es súper específica en ese sentido porque trabaja solamente con la asignatura de álgebra y, bueno, cálculo los segundos semestres. Y ahí el único herramienta o motivación que estamos, digamos, reimplementando es utilizar otras plataformas principalmente. Porque como les comentaba, el entorno, digamos, virtual de aprendizaje, donde está inserto, digamos, que es la página web, es bien limitada en el sentido de que solamente nos permite la interacción a través del texto, de mensajes. Entonces, si al estudiante le entregamos la posibilidad de que podamos conversar primeramente y que no tampoco limitar a lo que se muestra, digamos, en la tutoría, que son los ejercicios que están preparados, sino que ellos también tengan el espacio para consultar sus propias dudas, sus propios ejercicios. Por eso la idea es también la metodología de primero publicar el ejercicio, solamente el enunciado, y dar ese tiempo intermedio para que ellos también logren interactuar con el tutor. Es lo que también ha permitido que se genere esa interacción y que los estudiantes que sí se conectaban hayan mantenido, digamos, su participación. Eso es importante también. Generalmente lo que se vio es que los estudiantes que sí se conectaban mantenían ese comportamiento. Lo malo es que fueron muy poquitos con respecto a la matrícula, digamos, de la asignatura. Así que tiene que ver más que nada con eso, con, digamos, con adicionarle a esta plataforma más herramientas, en este caso Zoom o WhatsApp o otras aplicaciones que nos permitieran comunicarnos más rápido. Claro. Ya, muchas gracias, Cristóbal. Y Sebastián, muy rápidamente, por un tema de tiempo, lamentablemente, si nos puede comentar sobre el tema de la motivación, cómo lo has solventado y qué quizás no se ha podido superar, ya como nos preguntaban ahí en el chat. ¿Está silenciado, Sebastián? Perdón, ahora sí. El tema de la motivación lo he tratado de solventar a través de una mayor insistencia por mensajería instantánea, como por ejemplo a través del WhatsApp, el correo, ya que sé que el alumno en este contexto virtual, bueno, muchas veces no encienden la cámara tampoco, pero tampoco es necesario, yo creo, pero sí por insistiendo un poquito más por el WhatsApp para que se sienta el estudiante un poco más confortado en caso de que a lo mejor esté un poco distanciado de su profesor o no tenga la confianza suficiente o no tenga la motivación suficiente porque sabe que si le mando un mensaje al profesor, el profesor se va a demorar a lo mejor un tiempo en contestarle. Yo trato de insistir por el mensajería por WhatsApp y así hacerle notar que en el fondo tiene una herramienta para comunicarse de manera inmediata con una persona que lo pueda ayudar en una duda específica que él pueda tener en un momento de estudio. Y también, obviamente, con la tutoría día a día, enseñándole cómo navegar en la web a su favor, usando libros, etc. Ese sería como el método que yo he utilizado y lo he visto que ha sido positivo porque en el fondo la forma de medir esto es que día a día la tutoría cada vez los alumnos están más interesados en seguir avanzando en el programa y no en retroceder a lo mejor a lo último que vimos para reforzar y etcétera. Entonces, como desde ese punto de vista, trato he visto como tratar de medir la motivación.
y incentivarla en el fondo, solventarla. Sí, a través de un poquito más de insistencia, y obviamente empatía también, si cancela la tutoría, decir que no hay problema, etcétera, se entiende, más que nada flexibilidad y empatía. He visto que ha servido mucho, a mí por lo menos, para que el tutor mantenga el incentivo y el interés en el servicio que se le está ofreciendo de manera gratuita, como el acompañamiento. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, con esto damos finalizadas las ponencias. Mis disculpas porque estamos unos minutos atrasados, pero creo que era necesario, muy necesario este diálogo y las respuestas de los ponentes, ¿ya? Ahora nos daremos 1 o 2 minutos simplemente para descansar, ir al baño, y ya pasaríamos a la clase presencial del doctor Pablo Méndez, ¿ya? Bueno, nos vemos en 2 minutitos más.